presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Qué alegría saludarles, queridos amigos y hermanos. Una vez más nos encontramos en su programa Relevancia 7. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por todas sus bondades. Nuevas de fidelidad son cada día. Y hoy la mano poderosa de nuestro Dios está con nosotros. Sin lugar a duda, en medio de la confusión, en medio de tantas y tantas ideas que muchas veces traen pánico, miedo al pueblo y al mundo en general, Dios es y sigue siendo la fuente de toda verdad. Hoy me encuentro muy feliz porque está con nosotros el pastor Juárez Sousa. Pastor, qué alegría tenerle con nosotros. Gracias. Hoy es nuestro presidente del Evangelio Eterno y estamos muy agradecidos por obsequiarnos unos momentos para poder iniciar este programa muy especial. Así que vamos a iniciar con una palabra de oración. El pastor Sousa, vamos a suplicarle que pueda llevarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Amén. Con reverencia, hermanos, oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias por darnos el privilegio otra vez de abrir tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, danos sabiduría, Señor, para que podamos entender de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Envía tu Espíritu Santo con poder para guiar ahora no solamente el programa, pero el tema, Señor, para que nuestra mente pueda discernir, Señor, lo que debemos hacer para llevar un rebaño, un pueblo, a estar preparado para tu reino. Quédate con nosotros y bendice también a cada hermano, también sus queridos. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Da
Mujer, madre, profetisa. Una escritora que publicó más de 40 libros que impactan aún hoy la vida de millones de personas alrededor del mundo. Guía y consejera en el desarrollo y la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena de White fue también una pieza fundamental en el establecimiento de las bases firmes que garantizaron el crecimiento y la eficacia de la educación adventista a través del tiempo. Elena de White nació en 1827, en un lugar remoto de los Estados Unidos. Y ella misma no tuvo acceso a la educación. Un accidente le truncó en la mitad de la escuela primaria la educación y ya no pudo volver a la escuela. Y uno puede pensar, una persona con esas limitaciones, ¿qué puede hacer en el mundo? Pero Elena tenía un sentido de misión desde muy niña. Young Ellen Harmon became an Adventist in the Millerite movement in the 1840s, probably about 1841, 1842. Very sensitive young child, but she really wanted to understand the Bible. And she had believed with all her heart that Jesus would come in October of 1844. And when she didn't come, she got very discouraged. She got a little confused. That happened in October of 1844. 2 months later, in December of 1844, she was praying with 3 or 4 other women and young ladies, and she had a vision from God that told her about the journey of the Adventist people, and that was the beginning of a ministry that would last 70 years, that would continually point people to Jesus, continually point people back to the Bible, and would help people understand the great conflict at the end of time, described in the book of Revelation. She called it the Great Controversy. So Ellen White, in many ways, was a guide to the Seventh-day Adventist Church. Interestingly enough, none of the doctrines that Seventh-day Adventists hold came from Ellen White. They all came from Bible study. She did play a more active role in the development of Adventist lifestyle, with her vision on health reform in 1863 and her guidance of Adventist education. Una mujer sin duda extraordinaria, Pastor Sousa, una sierva humilde de Dios. De paso, ella nunca quiso que le llamaran profetisa. Digamos, ese título a base de comprobar cada uno de sus escritos, cada uno de sus pensamientos, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, el pueblo remanente, hemos dicho, es una sierva de Dios y profeta de verdad presente. Hace 105 años, pastor, que esta sierva del Señor bajó a la tumba un 16 de julio, ¿verdad? Ella murió. Por cierto, fueron solo 8 días y no 33 días como los críticos y las falsedades dicen que duró para sus funerales. Solo fueron 8 días porque se realizaron 3 servicios. El último de ellos, el día 24 de julio, era un sábado, cuando se realizó el último funeral antes de que ella bajara a su tumba, donde espera la gloriosa venida de Jesús. Pastor, ¿qué aportó el linaje de White a la salud? Qué bonito, pastor, podermos pensar que a nosotros nos tocó conocer y vivir bajo la luz de las profecías finales para el pueblo de Dios. Este privilegio no tuvieron allá los reformadores y a otros que vinieron antes, pero a nosotros sí. Y hoy nosotros, hermanos, tenemos esta alegría de conocer el ministerio y los libros
inspirados de la hermana White. Y estaba hablando con el pastor hace un momento que todas las iglesias tienen su profeta, ¿no? Todas las iglesias y cada cual no tiene vergüenza de decir que su profeta o profetiza levantó el movimiento. Así que tampoco no tenemos ningún motivo de vergüenza o de esconder la luz que Dios nos ha dado para el tiempo del fin, porque como dice 2 de Crónicas 20:20, creed en Dios y en sus profetas. Quiere decir dos cosas, tenemos que creer en Dios y número 2 también en sus profetas. Amén. Vamos a estar seguros y vamos a ser prosperados. Amén, amén. Qué bendición. Ahora la pregunta que el pastor me hace es con respecto a la salud. ¿Cuál es por decir, la luz que aporta la hermana White, que es de gran importancia para nosotros? Bueno, lo primero que quiero decir es de que ahora, no al futuro, ahora ya el planeta Tierra es un gran hospital. Todos estamos enfermos, todos estamos enfermos. Entonces, para esta hora nos ha dado el Señor una luz poderosa. Son más de 40 libros, pastor, algunos no son conocidos. Aquí tengo a la mano Ministerio Médico, ¿no? Hay varios libros que ni siquiera la iglesia los conoce, ni los pastores no los leyeran. Porque si un pastor leyera los 3 primeros capítulos del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, nunca iría a dar en contra de la reforma pro salud. Pero por no recibir en la universidad la instrucción, por no leer, muchos están haciendo pues burlas, ¿no? Están rechazando la luz que el Señor ha dado para esta hora a costas de las consecuencias, pastor. Son muy duras las consecuencias para quien rechaza la luz del cielo. Bueno, antes de que llamara a la hermana White, el Señor ha llamado, no una mujer, pero varones. Bueno, me acuerdo de uno llamado Asin Foss. Él sí después lamentó haber rechazado el don profético. Y cuando él quiso, pastor, reunir la gente y contar de los peldaños de las visiones, se le escaparon, se olvidó, y no más después al futuro vino a la conciencia, pero apenas para confirmar, esta es la luz que Dios ha dado para ese tiempo. Entonces, queremos decir, pastor, que para esta hora tan difícil, llamó el Señor a la hermana Ellen White con 17 años. Ella, una jovencita. Una niña, podemos decir, ¿no? Bueno, hoy las muchachas con 17 años están un poquito más evoluidas, especialmente a las hormonas. Hoy las niñas ya menstruan con 8, 9 años. Aquel tiempo una niña menstruaba por primera vez 16, 17 años, ¿no? Bueno, pero de toda manera, ella aceptó la luz, aunque relutando aceptó. Pero era un mundo oscuro mundo de aquel tiempo, porque era un tiempo de ignorancia. Bueno, hoy todavía es grande la ignorancia en el planeta Tierra. La gente toma, fuma, usa drogas, pero aquel tiempo, pastor, también era algo terrible, porque la gente fumaba en público y el cigarro no era tan refinado como los días de hoy. Y también los mismos pastores al púlpito estaban predicando y fumando porque ahuyentaba a los mosquitos, el humo del cigarro. Entonces no era considerado como hoy un pecado, algo feo fumar. Y también la misma medicina de aquel tiempo era muy precaria. Conocemos incluso de un famoso presidente, Jefferson, si no estoy equivocado, que lo desangrara creyendo hacerle un beneficio. Lo mataron, presidente de los Estados Unidos. Y entonces nosotros miramos que en aquel tiempo el Señor llama a la hermana White para dar no una, no dos, pero varias visiones de la reforma pro salud. Y con esto, desde el principio básico del cigarrillo, la carne de cerdo, la gordura de cerdo, y la hermana White empezó a recibir la luz del cielo a respecto de lo que Moisés ya había mirado. Así que cuando hablamos del espíritu de profecía, nos quedamos muy limitados si decimos que esto es Ellen White. Y no, el espíritu de profecía es un don indispensable de la iglesia desde mismo cuando entró el pecado. De ahí Dios se vale de este don para darnos luz a respecto de su voluntad. Toda la Biblia está construida base este don del espíritu de profecía, empezando con Moisés, con el Pentateuco. Así que no es un don apenas para el tiempo del fin, pero se destaca al tiempo del fin por la necesidad que Dios tiene, como dice el libro de Juan 14, que el Señor tiene mucho que hablarnos, pero no estamos todavía exactamente dispuestos a escuchar o a entender todo lo que Él nos quiere dar. Así que Dios ha dado mucha luz, pero no solamente hablando para el tiempo de la hermana White, me gustaría hablar, pastor Pedro Remigio, específicamente para ese tiempo, porque lo que encontramos en estos libros que están escritos há más de 100 años,
Ahora, apenas ahora, vienen a confirmar-se muitas das predições que eram consideradas loucura. E se você busca em internet, há muita gente que coloca assim uma pedra na cabeça e disse que por pegar-lhe uma pedra na cabeça quando era uma niña, pues entrou em coma e agora começou a ter visões e mirou um montão de loucuras. 100.000 páginas por locura. Sí, e quantos livros, não? Então, mis hermanos, agora estamos mirando, por dizer, não somente que o cigarro causa câncer, pois isso já hasta um niño pode saber, pero mais que toda hora, lo que sale há par de anos atrás, que a carne ahumada, que também o açúcar refinado e o queso, pastor, que causa adicção. Todo isso há par de anos, quando eu era, por dizer, estudante, isso não era ciência. La ciencia aún no lo había descubierto. Não, para nada, isso não era ciência. Se alguém dijera, quando eu era estudante, que a carne causa câncer, isso seria como uma blasfêmia ao mundo científico, e que o queso causa dependência por causa da proteína, a caseína, não? Del queso. Então, miramos como Deus se adelantou a la história, a la ciência, al tiempo, a través del don del Espíritu de profecía. Claro que sí, pastor. Sin lugar a duda que la aportación es muy amplia, ¿no? Cuando vemos la mención de esos 8 doctores, como ella le llama, ya es una aportación fuera de lo común, porque en aquellos días la higiene realmente no estaba tan enfatizada en el mundo de la ciencia médica. Es decir, pastor, usted que ha estado trabajando en el área de salud, hay verdades extraordinarias que cambian la vida totalmente a las personas del siglo XXI y que no pueden provenir de una mente fuera de la razón, que no tienen el propósito de hacer daño a la humanidad, como se habla de las sociedades secretas, de los que quieren destruir. Si Elena G. de White fuese destructora, ya por puro sentido común, ¿qué caso tendría darle al mundo ese mensaje que restaura, que levanta y que es coincidente con la palabra de Dios que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Así es. Y me gustaría decir a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, porque tenemos seguro un grupo grande de personas que apenas vienen llegando, ¿no?, al canal y conociendo este mensaje tan hermoso. La palabra de Dios lo dice en 1 de Juan capítulo 4, 1, dice: probar los espíritus. Quiere decir, probar es experimentar. Entonces mucha gente dice: no, Ellen White es, por decir, una plagiaria, ¿no? Pero nunca probó, nunca saboreó, por decir, un libro como el deseado de todas las gentes, probar los espíritus. Yo, pastor, era contra también el espíritu de profecía, porque yo vengo del catolicismo romano y allá todo es María, ¿no? Todo es María. Entonces el rosario, la oración, la misa, todo está centrado en María. Y cuando yo vengo al adventismo, pues yo miré también algo raro, que todo estaba centrado en Ellen White. Entonces me vino pues la duda, y con razón. Por eso, si hay algún hermano que también tiene dudas, es tiempo ahora de probar. Ahí está la cita, dice: no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, entonces, pastor, me venía cargando una duda mucho tiempo, ¿no? Yo era adventista ahora, bautizado, y ahora pensaba: ¿será que no caí en otra trampa? Porque allá pura mariolatría, y ahora aquí pues puro escuchar de la pluma inspirada, Ellen White y todo eso, y no me entraba a la cabeza. Pero entonces yo leí un libro, y hasta el día de hoy me acuerdo de este libro, y está en español también, pues leía en portugués, ¿no? Denton Rebook, Creed en sus profetas. Este libro me ayudó mucho, 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 mucho. Pero la pura Biblia, el libro de Oséias capítulo 12, versículo 13, dice claramente así, hermanos. Oséias 12, 13, dice: por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Quer dizer, parafraseando agora, podemos dizer lo mesmo: por intermédio de uma profetisa, o Senhor hizo levantar o movimento adventista. Amém. E por intermédio desta profetisa, Deus lo vai guardar hasta que venga o Senhor em poder e glória. De maneira, então, que eu sempre digo a la gente: você não pode dizer que este vaso de água é salado ou dulce hasta que você lo pruebe. Claro. Então, isso é o que temos que fazer. Temos que
probar, porque así manda la palabra, el mandamiento, probar los espíritus si proceden de Dios o no. Pero cuando leemos con oración, con reverencia, vamos a sentir esta alegría, porque la hermana White no exalta su doctrina. Escuchamos apenas el pastor George Knight diciendo de que ella llevaba a la gente a la Biblia, porque ella nunca crió ninguna doctrina, pero ella apenas confirmaba de lo que ellos ya habían aprendido en la Biblia, así lo era. Amén. Y eso es algo bonito, ¿no? Porque uno dice, no, la hermana White es que inventó esto del sábado, no, la hermana White es que inventó esto del santuario, oh, esos adventistas agarraron eso del juicio investigador con Ellen White, y cuando en realidad ya lo estudiamos en el libro de Daniel, ya estudiamos desde el Antiguo Testamento todas esas doctrinas, pastor. Pastor, muy agradecido. Yo sé que tiene compromisos muy fuertes esta tarde, pero yo agradezco este momento tan especial y quiero, ¿verdad?, sin comprometerlo, pero quiero ya dejarle la invitación. Quisiéramos seguir platicando de este don maravilloso que Dios ha dado y cómo la palabra de Dios confirma, se prueba a través de los frutos de un profeta. Es una característica esencial. Y los frutos, el trabajo de la sierva del Señor, sin haber tenido más que un 4º grado de primaria, Dios dio a su sierva, y por eso nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro aprecio y sobre todo nuestra obediencia a esos consejos que emanan y que provienen de Dios. Yo Pastor. quiero agradecer, pastor, por la invitación de estar con ustedes y también decir que Dios te bendiga mucho a usted que está en su casa acompañando esta programación tan especial. Pero quiero concluir y despedirme, porque tengo otro compromiso, diciendo, pastor, de que así como Noé tenía un arca para construir, a prepararse para el diluvio, ahora Dios nos ha dado también la construcción de un arca, pero ya no un barco. Ahora el arca para el tiempo del fin llama puesto de avanzada vida en el campo, agricultura, la verdadera educación. El remanente tiene que prepararse. Dios ha dado toda la luz en estos libros. Claro que sí, pastor. Vamos a disfrutar de un canto con nuestro hermano David Serna, Mi Tributo. Alabamos a Dios y regresamos con ustedes.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gracias a David, este joven, ¿verdad? Parte de la familia Serna. Al pastor le enviamos un saludo también bien cordial. Exactamente a Dios sea la gloria. Y a Dios sea la gloria precisamente por la vida de esta mujer extraordinaria, Elena G. de Huay. A través de los tiempos, ya en vida, fue atacada muchas veces. Tuvo siempre desertores que de alguna manera criticaron, que buscaron encontrar grandes errores en su vida o en sus escritos, estuvieron en contra, pero a uno de sus más fuertes críticos, D.M. Cartwright, en la segunda parte de su vida, este hombre apostató de la fe y de la esperanza. Se le oyó decir el día de su funeral, su hermano de D.M. Cartwright testifica, dijo: aquí yace una verdadera cristiana, dijo aquel oponente de D.M. Cartwright. Queridos amigos, la sierva del Señor pensaba así: cuanto más se hable contra la verdad, tanto más brillantemente refulgirá. Así se refina el oro precioso. Y quiero agradecer a nuestra hermana Sandra Carolina Pinto, porque siempre está muy pendiente del programa y ella nos ha enviado una cita precisamente del espíritu de profecía. Cada palabra de calumnia hablada contra ella, cada falsa, está hablando de la verdad, la sierva del Señor escribió esto, cada falsa presentación de su valor despierta la atención y es el medio que induce a la gente a una investigación más profunda acerca de qué es la verdad salvadora. La verdad llega a ser más altamente estimada. Se revelan una nueva belleza y un mayor valor desde todo punto de vista. A pesar de las críticas, a pesar de las personas que sin tener un claro conocimiento se atreven a levantar su voz contra los testimonios, contra el espíritu de profecía, realmente se difunde más la luz de la verdad. Y esta tarde estamos conversando con los pastores, con los siervos de Dios, y tenemos ya aquí al pastor Washington Villarroel, pastor de la iglesia de Glendale, y también, ¿verdad?, de la iglesia de Los Ángeles, y también el pastor en Rialto, ¿verdad? Trabajador, el hombre, pastor, una bendición tenerlo y poder conversar sobre este tema tan especial a 105 años del aniversario luctuoso de esta mujer, esposa, madre ejemplar, extraordinaria, la sierva de Dios. Pastor, le escuchamos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pastor Remigio, por su invitación, por la oportunidad que tengo de compartir con usted, pero sobre todo con las personas que siguen este programa, este canal. Para todos ellos un cariñoso saludo, un abrazo grande, un abrazo fraternal, en medio de todas estas pruebas que estamos pasando como pueblo de Dios, como iglesia. Creo que la verdad siempre es buena anunciarla, especialmente en los tiempos donde Satanás trata de poner su pie sobre el pueblo de Dios y sobre la iglesia. Así que le agradezco a usted por esta oportunidad de aparecer un ratito acá con usted en este programa suyo, que nos alegra mucho porque siempre está tocando temas que son candentes, temas que mucha gente necesita saber, y a través de sus enseñanzas y de las cosas que comparte se puede alcanzar a tanta gente. Y pastor, pues seguramente que en su vida pastoral, en su vida como cristiano, la influencia del espíritu de profecía, de estos libros maravillosos, ha sido muy fuerte. Yo le he escuchado a usted predicar y estoy seguro que la frase a la ley, al testimonio, para usted es muy significativa. Pastor, ¿cómo han impactado esta obra maravillosa del don del espíritu de profecía a su vida como cristiano y ahora como pastor? Bueno, cuando yo conocí la iglesia adventista, una de las primeras cosas que me llamó la atención eran unos escritos que habían aparte de la Biblia, e inmediatamente empecé a averiguar, a indagar de qué se trataban estos escritos. Pues como me gustó siempre la profecía y
tan pronto como comencé a estudiar, una de las cosas que primero conocí fue justamente al pastor Gambetta, y el pastor Gambetta usaba mucho estos libros cuando predicaba. Entonces me llamó la atención y también empecé a investigar lo que era el espíritu de profecía. Y me di cuenta de que todo esto estaba revelado en la palabra de Dios. No había nada que no se había cumplido y no había nada que estos escritos que esta mujer había escrito desde su temprana edad no estuvieran en relación con la Biblia, pues perfectamente de acuerdo. Como cristiano y como pastor, pues los he usado desde el comienzo. De hecho, cuando recién conocí el mensaje, Pastor Remigio, lo primero que hice fue leerme 3 libros seguidos de ella. Me leí el Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las Gentes, y me leí la Historia de la Redención. Esos 3 libros me los leí seguidos, o sea, uno tras otro. Me gustó tanto y me di cuenta que al leer yo podía relacionar tan claramente lo que estaba leyendo, la forma de la redacción con lo que estaba en la palabra de Dios. Yo nunca tuve ningún tipo de conflicto, al contrario, mientras más leía, más me daba cuenta de que la palabra de Dios y el espíritu de profecía van juntos de la mano, no se oponen bajo ningún punto de vista, al contrario, se apoyan unos a otros, tal como dice 1 Corintios 14:32, que dice que el espíritu de los profetas nunca se oponen, sino que se someten a unos a otros. Y esa es una de las pruebas que tiene que tener un verdadero profeta. Pero sabe que mucha gente piensa que estamos añadiendo a la Biblia. Sin embargo, cuando revisamos verdaderamente y leemos, porque nadie puede, como decía el pastor Sousa minutos atrás, nadie puede decir esto está amargo, esto está dulce, si antes verdaderamente no lo ha leído, si alguien no lo ha estudiado. Pero en su experiencia de usted nos dice, afortunadamente comenzó a leerlos y no encontró pues ninguna contradicción. ¿Qué fue lo que inmediatamente empezó a llamar su atención, a impactar su vida? Porque si usted comenzó por el Conflicto de los Siglos, es un libro extraordinario, fascinante, pero cuénteme, pastor. Bueno, El Conflicto de los Siglos es un libro que básicamente relata la historia del cristianismo, ¿no? Todo lo que ocurre, cómo Satanás ha tratado de aplastar el movimiento cristiano desde el comienzo, y entonces eso abrió mi mente, me mostró a la luz de las Escrituras, porque ella, todo lo que ella dice lo refiere a la Biblia. No es que ella se ponga a hablar y hablar, sino que lo refiere a los versículos de la Biblia, donde el cual el Señor le explica a ella lo que significa. Entonces, usted no es que se pone a leer un montón de cosas sin sentido, sino que usted lo puede leer con una Biblia en mano. Y entonces, con esa Biblia y el espíritu de profecía, usted empieza a ver que hay algo que calza perfecto en la forma en que ella lo explica y cómo lo sostiene perfectamente con respecto a la manera de escribir de la Biblia, que usted y yo sabemos, pastor, que el único que inspira todo esto es el Espíritu Santo. No hay creación humana, no hay invención humana. Aún más, si hay falsos profetas, sí los hay mentirosos, los hay. Pero una de las características de un verdadero profeta es que cuando se escribe algo, cuando se profetiza algo, se cumple. Y prácticamente todas las cosas que ella ha dicho, pues se han cumplido y se están cumpliendo ante nuestros ojos, a nivel político, a nivel social, a nivel de salud. Es una cosa impresionante. Ella jamás fue a una escuela, a una universidad. Tenía apenas unos poquitos años cuando recibió esa pedrada en la cabeza, no pudo seguir estudiando, y Dios lo quiso así para que no hubiese como que el hombre está preparado. Escogió a una persona que básicamente no tenía preparación para que se diera al mundo cuenta que en quien puso esa capacidad y ese poder en ella era Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso que es tan impresionante leerla. Y mientras más la leo, más me doy cuenta de que es una profeta de Dios, aunque muchos la ataquen sin siquiera estudiar. Eso es lo que a mí más me preocupa. Me preocupa es que si ellos se dieran por lo menos la oportunidad de leer uno de esos libros, que se pongan a hablar y que digan lo que digan.
pero ni siquiera han tomado el tiempo de indagar. Hoy en día, por el caso del Internet, pues hoy en día todo el mundo clama que tiene la verdad. Pero ¿la verdad de qué? ¿De lo que otros dicen en el Internet? Eso no es verdad. La verdad, está en la palabra de Dios. Y si usted quiere hablar de la verdad, me tiene que mostrar con la palabra de Dios que estamos equivocados. Y yo le puedo mostrar con la palabra de Dios de que este espíritu de profecía es algo bíblico, le pertenece a la iglesia del tiempo del fin, es un don, y la iglesia que va a mantenerse hasta el final tiene que tener ese don, porque si no, no es la iglesia verdadera. Qué lindo lo que usted acaba de decir. La verdadera o el verdadero profeta se miden por una regla. El canon es la palabra de Dios. ¿Qué evidencias bíblicas, pastor, usted ha encontrado, qué pruebas que nos pueda decir de alguna manera que Elena G. de White sí las cumplió? ¿Podemos aplicar verdaderamente el canon y le podemos aplicar la regla al don profético directamente en la persona de Elena G. de White? ¿Es posible hacer eso y comprobar todavía que sí es un verdadero profeta? Sí, por supuesto que sí, pastor. Hay muchas citas en la Biblia que nos dice acerca de cómo un verdadero profeta se convierte en un profeta y entonces tiene que cumplir con ciertas reglas, ciertas normas. Y esas normas están en la palabra de Dios y son aproximadamente 14 más o menos. No tengo el tiempo ni tampoco me venía preparado como para hacerla, pero le puedo mencionar algunas. Por ejemplo, un verdadero profeta, tal como dije hace un rato, está siempre sujeto al espíritu de los demás profetas. En otras palabras, los profetas verdaderos no escriben cosas que entre ellos se contrarían. Al contrario, están todos de acuerdo en todas las cosas. Usted nunca va a ver lo que escribió Isaías en contra de lo que escribió Jeremías o entre lo que escribió Daniel. O sea, todos ellos están de acuerdo porque es el mismo espíritu. Lo que ellos dicen se cumple, a no ser que sea una profecía condicional, como fue en el caso de Nínive, que porque ellos se convirtieron, pues Dios los perdonó. Pero generalmente lo que dice el profeta se cumple. Un profeta jamás toma ¿cómo se dice? La gloria para él, sino que lo entrega completo y totalmente para Dios, para el Señor Jesucristo. Ellos no son muy populares porque generalmente a veces también tienen que decir las verdades y a mucha gente no les gusta esa verdad. Estas son algunas de las características de un verdadero profeta. Y usted puede averiguar mucho más, pues todas esas características, ella las tenía. Y la principal para mí es como ella ponía y exaltaba al Señor Jesucristo, a Dios en todas las cosas. Ella jamás ocupó un lugar o se sintió importante. Al contrario, para ella todo lo que escribía era para exaltar al Dios del cielo y a su Hijo amado, nuestro Salvador. Qué importante es especialmente esto que usted acaba de enfatizar, porque justo veíamos en el video introductorio de hoy a un investigador, a un erudito en la historia que es el pastor George Knight, y realmente es interesante cómo él decía que siempre el ministerio de Elena G. de White en sus libros, comenzando con El Camino a Cristo, El Deseado de Todas las Gentes, El Discurso del Gran Maestro, entre otras de sus obras, siempre señalan a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo mismo que hizo Juan el Bautista con Elena G. de White. Siempre mostró, Juan el Bautista con Cristo Jesús siempre mostró al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una característica esencial. Pastor, ahora, una pregunta especialmente ya en esta segunda etapa, ya como pastor, ¿de qué manera y de qué forma se enriquece este ministerio que usted realiza ahora en la iglesia de Glendale, al tener estos escritos, estos libros, el don del espíritu de profecía en la escritura, como decimos nosotros, pero en un lenguaje muy adventista, a través de la pluma inspirada? ¿De qué manera esto se vuelve tan edificante para usted como pastor y de ahí hacia la iglesia? Cuéntenos un poquito acerca de esto. Bueno, hay algo que me gustaría dejar muy en claro. La iglesia adventista y todos nosotros creo que estamos muy de acuerdo en algo.
La palabra de Dios es, digamos, la base de todas nuestras cosas. La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios nosotros mostramos y podemos probar todas nuestras doctrinas son probadas con la Biblia. ¿Qué es el espíritu de profecía? El espíritu de profecía es básicamente la información que para muchos no está clara dentro de la Biblia, como la profética, como cosas que faltaban, como cosas que no fueron reveladas. Y sobre todo, en el tiempo del fin, a Elena G. de White se le mostró todos los planes de Satanás para destruir a la iglesia verdadera. Entonces ella, su principal característica es cómo nos advierte de lo que va a venir, cómo tenemos que prepararnos, no solo a nivel de la mente y de la parte espiritual, sino también de nuestra salud. Y ella nos entrega tanta información acerca de esto que la iglesia tiene todo para que cuando Cristo regrese nosotros pudiésemos estar de pie. Lamentablemente hemos puesto de lado también esto y hemos, digamos, puesto casi en un tercer plano lo que ella dice. Cuando nosotros, gracias a Dios, en este ministerio estamos constantemente usando y la iglesia es la que más se beneficia porque usted les puede entregar tanta información, queridos hermanos, que ellos se enteran de cosas que prácticamente nadie más sabe. Hay tanta información que es realmente una bendición para todo aquel que se mete, que se sumerge en estos libros. Con una Biblia en la mano, puede usar las dos para que se dé cuenta que hay una conexión realmente hermosa entre esos dos libros. Para mí ha sido una bendición y creo que todo aquel que tenga un corazón deseoso y sincero de conocer la verdad va a ser también una gran bendición, pastor. Estoy muy agradecido por concedernos este momento. Sé que tiene muchas ocupaciones, pero gracias, pastor. Es un gusto siempre. Ya lo extrañábamos por aquí y hoy pues nuevamente muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga abundantemente. Pastor Washington Villarroel, un agradecimiento muy especial. Que el Señor me lo cuide y me lo bendiga siempre. Gracias, pastor. Gracias. Muy bien, queridos amigos, pues estamos en la recta final de nuestro programa de hoy y yo quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, yo aprendí precisamente en la palabra de Dios desde el principio que todo lo que nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros, tenemos que hacerlo con ellos. Esto es con nuestros semejantes, la regla de oro. Y aquí en Relevancia 7, hace poquito más de una semana, tuvimos la alegría, y lo digo así desde lo más sincero, de entrevistar a una persona y el propósito fue muy claro, muy claro. El propósito fue, número uno, hacer contacto con alguien que pues sencillamente ha estado hablando de hechos, de asuntos, inclusive de los poderes que hoy atentan contra la humanidad. En algún momento, ¿verdad?, nosotros lo pensamos claramente, el entrevistarle, y no solo entrevistarle, sino más que todo poder dar también a ella un testimonio. Me refiero, ¿verdad?, a la señora Robeson. La tuvimos en esta casa, ¿verdad?, en este ministerio. Ella, por supuesto, no es adventista y nosotros lo sabíamos. Pero nuestro propósito no es solamente hablar al pueblo adventista, por supuesto, es una parte esencial, pero más que todo nuestro deseo es comunicar las buenas nuevas a aquellos que aún no conocen. Como un trato cristiano, nosotros, ¿verdad?, llevamos a cabo la entrevista y los hermanos en general se sintieron bien. Sin embargo, las decisiones, ¿verdad?, que nosotros no podíamos mirar con antelación de lo que ella pensó, y yo desconozco y no quiero yo juzgar en ningún momento sus motivos, la llevaron a producir equivocadamente, y digo equivocadamente porque o lo hizo demasiado rápido de un día para otro y por supuesto las cosas así no salen bien, o lo otro es que ya tenía, ¿verdad?, preparado. Sea cual sea el caso, muchos datos no son precisos o no fueron precisos.
Uno de los datos precisamente que ella menciona en ese video acerca de la hermana White, pues es el hecho de que exactamente 33 días después de su muerte, hasta 33 días tuvieron que esperar para sepultarla. Ese dato no es así, mi apreciada Liliana. Es uno solo, el primero de los datos que ahora te estoy mencionando, porque solamente del 16 de julio al 24 de julio, si sumas los días, pues son 8 días. Y la sierva de Dios, como nosotros le llamamos, Elena G. de White, ¿verdad? Ella estuvo en su último servicio fúnebre, dado todas las personas, la gran cantidad de personas que vinieron, y en los Estados Unidos no es nada nuevo esperar 8 días o 15 días. En ese momento ya había también esa posibilidad, así que fue en el año de 1915, el 16 de julio, cuando ella muere, y el 24 de julio, ¿verdad? 24 de julio ella es sepultada, es su último funeral. Lo que quiero decirles es que cuando usted, sea quien sea, mira un video en contra de alguna doctrina de la Biblia, o en contra del espíritu de profecía, o en contra de una persona, queridos amigos televidentes, Dios nos ha dado la capacidad de investigar, de analizar y de no espantarnos, no preocuparnos. Yo no encuentro en ninguna parte de la Sagrada Escritura que el Señor, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, el Señor haya quitado las palabras críticas o las haya hecho a un lado. Bien, el Señor pudo haber hecho a un lado todo eso, inclusive las acusaciones del enemigo, todo eso está ahí, porque la verdad siempre brilla. Y yo agradezco mucho precisamente este pensamiento, esta cita preciosa, que lo vuelvo a enfatizar. Cada palabra de calumnia hablada contra ella, contra la verdad, cada falsa presentación de su valor despierta la atención y es el medio que induce a la gente a una investigación más profunda acerca de qué es la verdad salvadora. La verdad llega a ser más altamente estimada. Se revelan una nueva belleza y un mayor valor desde todo punto de vista. ¿Saben? No está en mi naturaleza el ser ácido, no está en mi naturaleza el ser agrio con ningún invitado y mucho menos con una dama. Soy respetuoso. Así que lo mejor que en este momento podemos hacer, número uno, este servidor está orando por esta señora, por esta dama, para que nuestro Padre Celestial pueda usarnos. Tengo su contacto, procuraré en su momento oportuno enviarle la palabra del Señor, el mensaje adecuado, y creo que Dios tiene sus planes. Algún día anhelo que todos aquellos críticos que un día con corazón noble, que se vuelven verdaderos investigadores, y recuerdo en la conclusión de la entrevista yo dije algo: Liliana, sí, tú eres una investigadora sincera y honesta, Dios te guiará a toda verdad. Nosotros existimos como ministerio no para avergonzar a nadie. Nosotros existimos en este ministerio para presentar la palabra de verdad. Un abrazo bien cordial para todos ustedes, queridos hermanos. Esperamos que este programa de hoy haya sido edificante para gloria de nuestro Padre Celestial. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Seguiremos estudiando y volveremos pronto contigo. Bendiciones.